Hola, mi nombre es César Bernal. Soy el jefe de la Unidad de Laboratorios de Calidad Ambiental Marina del programa Calidad Ambiental Marina del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés, INVEMAR. En este video hablaremos sobre el procedimiento para la determinación de carbono inorgánico disuelto de Remarco. Este protocolo emplea el analizador automático de carbono inorgánico disuelto con detección de infrarrojo AIRICA de sus siglas en inglés. El procedimiento de Remarco consta de 3 etapas. Primero, verificación condiciones del sistema. Segundo, ajustes parámetros del método. Tercero, lectura de muestras. Veremos los componentes más relevantes del sistema AIRICA. Nitrógeno como gas de arrastre. El nitrógeno pasa a través de un controlador de flujo e ingresa al vaso de reacción. En este vaso se ingresa el volumen de muestra y el volumen de material de referencia certificado con ayuda de una jeringa de alta precisión. Aquí también adicionamos el ácido fosfórico con ayuda de una bomba de membrana. Se da la reacción en la cual el carbono inorgánico disuelto es liberado como CO2 y transportado a través de un condensador con refrigeración Peltier. Pasa este gas a través de una trampa de 0.45 micras y una trampa de humedad. Ingresa al LICOR 7000, el cual nos reporta valores de CO2 y agua. Estos valores de CO2 son registrados en el software del sistema y con la masa de muestra que es inyectada determina la concentración en micromol por kilogramo. Para determinar la masa de muestra, el software emplea el volumen inyectado por la jeringa de alta precisión y la densidad de la muestra. Esta densidad es determinada a partir de la salinidad y la temperatura de la muestra. Recordemos que para este modelo la temperatura de la muestra no es medida directamente sobre la muestra, sino que lo determina a partir de la temperatura del vaso de agua deionizada. Una vez culminado con este proceso, el sistema cuenta con un drenaje con ayuda de una bomba peristáltica y estos residuos son llevados a un recipiente. Verificación, condiciones previas de medición. Las muestras se deben encontrar a la temperatura del área en la que se encuentra el equipo. Se recomienda dejar las muestras la noche anterior en dicha área. Revisar que el color rosa del desecante anhidro se encuentre por debajo de las 3/4 partes de la altura de la columna. Ajustar la presión de nitrógeno a 40 psi. Verificar el nivel de ácido fosfórico. Verificar el nivel del agua. Verificar las condiciones ambientales, temperatura y humedad. Para eso empleamos un termohigrómetro y dejamos registro en la planilla de datos. En caso de ser requerido, se puede emplear un dehumidificador para mantener la humedad. Revisar las conexiones de los componentes de la AIRICA. Una vez verificadas las condiciones del equipo, procedemos a los ajustes del parámetro en el método. Procedemos a encender el computador con su respectiva pantalla. Abrimos la válvula del gas de arrastre de nitrógeno, verificando que se encuentra en 40 psi. Encender el LICOR 7000. Procedemos a abrir el programa AIRICA. Damos doble clic, confirmamos nuestro instrumento y damos inicio a las mediciones. Vamos a configurar la ubicación en la que queremos guardar la información. Damos clic en nueva base de datos, indicamos el nombre, OK, y vemos que inmediatamente se carga esta información. Se recomienda que por cada uno de los proyectos que se tenga se cree una base de datos para facilitar la búsqueda de la información y posteriormente le damos OK. El encendido de la bomba peristáltica nos indica que hay comunicación entre el programa y el sistema AIRICA. Rápidamente vamos a disminuir el flujo al mínimo con el fin de evitar
gastos innecesarios de nitrógeno gaseoso como gas de arrastre y darle espera al Lycor para que se estabilice por orden de 20 a 30 minutos. Para confirmar el flujo del nitrógeno vamos a mostrar variables globales, control de flujo, y aquí vamos a poder monitorear el verdadero flujo con el que está trabajando el equipo. Posteriormente hacemos el ajuste de parámetros de método. Para esto ingresamos a edición de parámetros de extracción y aquí vamos a poder modificar las diferentes variables que tiene el equipo. Y bueno, estos parámetros que pueden ver acá en pantalla y que se encuentran en el protocolo de remarco son los parámetros con los cuales se trabaja en el Inbemar y tenemos excelentes resultados. Una vez ajustados los parámetros, le dan en este botón Done, y si solamente vamos a revisar los parámetros antes de dar inicio y no hacemos ninguna modificación, pues le damos a abortar. También podemos revisar los parámetros del cálculo. Para los cálculos pues tenemos el factor de conversión, el cual vamos a ver más adelante cuando hagamos la medición del material de referencia certificado, el número de mediciones, que las podemos aumentar dependiendo de la validación que se tenga. En este caso, en el instituto tenemos un modo de cálculo donde rechaza la primera medición. Hacemos 3 mediciones y rechazamos la primera medición. Si quieren tener una repetibilidad por cada una de las muestras, lo ideal es que se trabaje con 4 mediciones y rechacen la primera. Esto pues aumentará los tiempos de medición, el gasto en consumo de nitrógeno, y pues queda para que cada uno de ustedes puedan implementar esta validación. En cuanto al modo de integración, podemos ajustarlo si se hace la integración por el Lycor o una integración interna. Nosotros trabajamos integración por el Lycor. Acá se escoge el tipo de Lycor, en este caso pues el Lycor 7000. Regresándome un momento al modo de cálculo, solo para mostrarles que hay otros modos, se encuentra el de hacer un rechazo del dato más desviado, hacer un promedio de todos los datos, usar solo el último dato de la repetibilidad o de las 3 mediciones. Si se hace algún ajuste, si se requiere algún ajuste de estos parámetros, le damos cambiar, o de lo contrario, simplemente abortar. Y aquí ya estaríamos listos para la siguiente etapa de medición de muestras. Realizadas las etapas de verificación de condiciones del sistema y los parámetros en el software, procedemos a la lectura de las muestras. Para esto, el primer paso es acondicionar nuestro sistema AIRICA. Para ello usamos una muestra leída o una muestra cualquiera que tengamos de agua marina, idealmente de la misma salinidad que las muestras que vamos a leer, e introducimos la manguera de la válvula F teniendo cuidado de que no toque el fondo de la botella. Esto con el fin de evitar obstrucciones de algún material que pueda estar en el fondo de la misma. Terminada de correr la muestra de acondicionamiento, podemos ver acá las 3 lecturas de las réplicas. Para ajustar la gráfica simplemente vamos acá en edición y hacemos un ajuste del PCO2 en color rojo en el eje de la derecha y un ajuste de la integral de PCO2 en color azul, eje de la izquierda. En este caso voy a colocar un valor de 1400 para PCO2 y 32.000 para la integral. Vemos que aquí ya podemos ver completamente la figura. Esto es un tema netamente visual, no quiere decir que el equipo se sature con esta concentración de CO2. Posteriormente a esto, nos disponemos entonces a evaluar la precisión del equipo para poder pasar al ajuste con el material de referencia certificado. Para esto cargamos la muestra que vamos a emplear o el agua de mar que vamos a emplear para obtener la repetibilidad en edición de listas de muestras. Antes de pasar allá podemos observar que esta primera muestra de acondicionamiento pues presentó un coeficiente de variación por debajo de 1.8 y nos indica un valor de
concentración de 2144.1. Sin embargo, este valor es calculado a partir de un factor de conversión anterior que tiene el equipo. Luego, estas mediciones en cuanto a concentración aún no son las que vamos a tener en cuenta en las mediciones. Ingresamos y hacemos los ajustes. Lo pueden llamar como muestra repetibilidad 1. Aquí le incluimos el valor de la salinidad de la muestra. En este caso tenemos una salinidad de 33.4. La temperatura, como lo estamos dejando de que es la temperatura medida en el agua deionizada, lo dejamos así como no conocida. En el caso de que se mida la temperatura, pues pueden ingresarla. Y aquí pueden ajustar algunos parámetros de tipo botella, profundidad, la estación. En el caso nuestro, pues trabajamos con la información en la botella y con esta es que hacemos posteriormente la revisión de los datos. Adicionamos la muestra y podemos aquí adicionar las tres cambiando el nombre de la réplica. En este caso, como es la misma salinidad, porque vamos a hacer una repetibilidad de muestra. Después, en su validación podrán evaluar si requieren 3 repetibilidades o 2 repetibilidades. Eso ya es algo que pues pueden tomar la decisión ustedes dentro de su validación. Lo importante es asegurarnos que el equipo cuente con buena precisión antes de hacer el ajuste con el material de referencia certificado. Guardamos y aquí las podemos ver. El siguiente paso entonces es empezar a leer estas muestras. Simplemente señalamos la que vamos a leer. Vamos a arrancar por la primera y le damos en lectura de muestra individual. OK, OK, y el equipo empieza la medición. Una vez que hayamos obtenido la repetibilidad en términos de coeficiente de variación menor a 1 micromol por kilogramo, procedemos a hacer el ajuste del equipo con el material de referencia certificado. Para esto destapamos con cuidado la liga del CRM, limpiamos el contorno de la tapa para evitar que nos vaya a caer grasa dentro de la muestra, dentro del material de referencia, y con la ayuda de una llave 3/4 giramos suavemente. Destapamos el CRM y rápidamente introducimos el tapón que viene con el equipo, que nos va a servir como guía para la manguera. De esta forma estamos listos para introducir la manguera de la válvula B de nuestro CRM. Posteriormente, ajustamos el equipo en el modo CRM, introducimos el número de la botella y seleccionamos el batch que se esté trabajando. Si es un nuevo batch, incluir el carbón inorgánico disuelto que se encuentra en el certificado, la salinidad del certificado y damos nuevo batch. Incluimos el número de botella y le damos OK. En este caso, a manera de ejemplo, tenemos la 0520. OK, OK y continuar. De esta forma se inicia la medición del material de referencia certificado con el cual vamos a hacer ajuste del equipo. Después de leer el CRM y observar que el resultado se encuentre dentro de los criterios del certificado de análisis, le damos aplicar. De esta forma se cambia el factor de conversión, que lo podemos ver en esta parte, y el equipo se encontrará listo para iniciar el proceso de muestras. Podemos ver los datos obtenidos. En este caso el CRM reporta el certificado 2029.19 más o menos 0,87. El primer ajuste marcó 2027.41 y con el segundo ajuste de medición 2029.03. De ahora en adelante todas las muestras serán leídas con el factor de corrección que hemos acabado de ajustar. Una vez ajustado nuestro equipo con el material de referencia certificado, dejamos registro de la fecha en que fue abierto
teniendo en cuenta que este material de referencia nos puede servir para el análisis de alcalinidad total. Posteriormente, realizamos el análisis del estándar que sea elaborado en el laboratorio como carta de control con el fin de poder verificar el proceso. Para esto, nuevamente tenemos cuidado al destapar la botella, limpiando alrededor para evitar que caiga grasa en el fondo de la muestra. Con la ayuda de la llave 3/4 giramos levemente y destapamos con cuidado. Retiramos la manguera de la válvula F con un papel diferente al que usamos para evitar el contacto con grasa. Secamos muy bien y hacemos el cambio de la guía de la manguera. Una vez corrida nuestra carta de control y verificado que cumpla con los criterios de calidad establecidos por el laboratorio, procedemos a hacer las lecturas de las muestras. Las lecturas de las muestras se realizan de la misma manera que hemos destapado y leído tanto el CRM como el material de referencia del laboratorio empleado para la carta de control. Tener en cuenta que por cada lote de 10 muestras pasamos un duplicado de muestras y también verificamos el equipo con el CRM o con el material de referencia. Depende de cuál de los dos criterios tengas establecidos. Una vez terminados los análisis, antes de apagar el equipo, tenemos que proceder a lavar muy bien el sistema. Para eso usamos una función que tiene el software, que es control de jeringa, y usamos el agua ionizada con la que cuenta el equipo. Entonces, antes de hacer esta función, tenemos que tener en cuenta de retirar la manguera tanto de la muestra como del material de referencia certificado, y lo vamos a introducir en un recipiente para recibir el agua de lavado. Para esto damos clic en control de jeringa, OK, y él realizará el lavado de las mangueras. Se recomienda hacer este lavado 2 veces antes de apagar el equipo. Con esto hemos terminado las actividades y procedemos a cerrar el programa Airica. Para esto damos parar programa, OK, salir y finalmente cerramos el programa. De esta forma hemos cerrado adecuadamente el programa Airica. Cerramos la válvula del nitrógeno y realizamos apagado del Lycor. Bueno, y con esto damos por finalizado nuestro video para la determinación de carbono inorgánico disuelto, procedimiento remarco. Muchas gracias.